Viceministra, buen día. Buenos días, David o Rubén. Un gusto estar para conversar sobre el tema de la capitalización del Banco Fácil. Muy bien, entonces comenzamos por ahí, ¿cierto? Ayer nos han sorprendido los detalles comunicados por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, respecto de la capitalización de Banco Fácil en 2020. Ya el presidente Luis Arce, en su charla con los periodistas, el 10 de mayo lo había adelantado, pero los detalles los conocimos ayer. Finalmente, viceministra, ¿de dónde han provenido esos 106 millones de bolivianos para capitalizar Fácil? Si nos podría explicar, por favor. Sí, no te escucho, no se escuchaba muy bien, espero que ustedes me escuchen. Claro que sí, escuchamos bien. Hay que ver lo siguiente, cómo ha sido el procedimiento de la capitalización y los requerimientos de capitalización que ha hecho Banco Fácil. En primera instancia, en abril del 2018, Banco Fácil hace una solicitud de capitalización por un monto de 87.506.000, y precisamente ahí de la evaluación que se hace de este requerimiento se pide que demuestre de dónde provienen los recursos. No es verdad, no se puede, no demuestra esta licitud, digamos, o de dónde provienen estos recursos, y por tanto se le rechaza el registro contable en el 30 de enero del 2019. ¿No es verdad? Que cuando era ministro nuestro presidente Luis Arce Catacora. Posteriormente, ya en febrero del 2020, se da una aprobación de un aumento de capital por 36 millones de bolivianos. Sin embargo, este incremento, esta aprobación es parcial, porque la solicitud que hace Banco Fácil es precisamente por 122.319.000 el requerimiento. Si bien se le hace alguna observación, porque obviamente se le requiere información de dónde provenían estos recursos, se le da una autorización parcial. Esto durante cuando la entidad financiera el poder incrementar sus operaciones es lo que le da las espaldas, ¿no es verdad? Ese es el cumplir con los requisitos que necesitan de capital para realizar operaciones. Entonces podemos ver que en virtud a esta autorización que se da, Fácil realiza mayor cantidad de operaciones crediticias, porque precisamente cuando se le niega en el 2019 este incremento de capital, también se le niega pues la posibilidad de crecer, de seguir haciendo operaciones de cartera, y obviamente también el tema de las captaciones, ¿no es verdad? Porque para colocar también necesitaban liquidez, y por eso han realizado operaciones también y ofertas tan agresivas durante este tiempo, en virtud a poder sustentar y tener la liquidez necesaria para poder respaldar estas colocaciones de cartera que se han hecho gracias a este incremento de capital que se ha autorizado en la gestión 2020. Ahora, viceministra, la pregunta es, ¿de dónde provienen esos capitales, ¿no? Esos desembolsos? ¿Son recursos del Estado a manera de rescate, o son recursos privados cuyo origen todavía es dudoso? A ver, hay que aclarar, lo que estamos hablando aquí son aportes propios de los accionistas, ¿no es verdad? De capital. Pero lo que aquí es importante señalar, que porque eso establece, le da la posibilidad de demostrar la solvencia a una entidad financiera, se tiene que demostrar de dónde vienen estos recursos. Eso es lo importante. Entonces ahí lo que se pide a la entidad financiera es que realmente estos recursos provengan, sean reales, provengan de una actividad económica, y no, pues como se ha podido identificar en algunos casos, que venían del grupo, que podrían provenir de la misma entidad financiera como préstamo, y eso estaba volviendo a la entidad como parte de capital, ¿no es verdad? Entonces eso se tiene que demostrar
son generaciones, recursos que se han generado de las actividades económicas y por eso están entrando a la entidad, en este caso al banco, para dar esa capitalización, para dar ese refuerzo patrimonial que le permite crecer. Porque no nos olvidemos que las entidades financieras tienen que cumplir diferentes indicadores y dentro de esto está el tema de la relación que tiene entre lo que colocan entre sus activos y lo que tienen en sus patrimonios, que nosotros le llamamos el CAP, que por ley tiene que ser mínimamente de un 10%. Y bueno, también en nuestro país mínimamente tienen por encima, siempre están en un 11%. Entonces, con eso las entidades se apalancan, lo que dicen, porque no colocan solamente en virtud o no realizan operaciones solamente en virtud al capital o al patrimonio que tienen, sino pueden colocar más de eso en unas 8 veces. Eso se llama el apalancamiento que tienen las entidades financieras. Por eso la importancia de hacer una evaluación muy correcta cuando se incrementa el capital, cuando se está dando la autorización para que se incremente ese capital, porque le estás dando la autorización para que pueda crecer, ¿no es verdad? Para que pueda realizar mayor cantidad de operaciones respaldadas precisamente en ese capital. ¿Se ha establecido, viceministra, el origen de esos fondos? ¿Han sido los propios del banco o de los accionistas? ¿Hay información específica y precisa en relación a esos fondos? Específicamente con relación al rechazo que se ha hecho en 2019, no han podido demostrar que eran precisamente de actividades que se habían desarrollado y ingresos que se habían generado, no es verdad, de alguna actividad económica que permitían hacer esos aportes. Entonces, en esa instancia, precisamente por eso se observó. Entonces, llama la atención que definitivamente un monto que había sido observado, también no en la misma cantidad, no el mismo monto, sino inclusive un poco mayor, han ido solicitando este incremento de capital, ¿no es verdad?, para capitalizarse, y bueno, no ha habido ahí, no obstante de que ha habido algunas observaciones, por eso se les da un incremento en la primera vez que solicitan parcial, y bueno, posteriormente se les incrementa y se les aprueba la totalidad, ¿no es verdad? Entonces, realmente llama la atención este monto tan alto que ha sido autorizado en capitalización en este año del 2020, ¿no? Insisto, viceministra, al final esos 106 millones, ¿de dónde provinieron? ¿Del mismo banco ha logrado establecerse eso o de los accionistas? Han tenido que ser de los accionistas, porque cuando es del mismo banco significa que ha sido una capitalización de las utilidades que se han generado, ¿no es verdad? Y eso es automático, ¿no? En cambio, cuando vienen de accionistas, son incrementos adicionales que vienen generalmente de los accionistas, se da este incremento y se da esa autorización, y por eso también se hace una revisión de dónde provienen los recursos para dar esa autorización del incremento de capital. Ahora sí entiendo. Ahora habrá que averiguar también cuál es el origen de estos recursos que han puesto para refrescar la situación del Banco Fácil los accionistas. ¿Hay información en relación de eso? Porque una de las primeras observaciones fue precisamente el origen. Sí, ahí nosotros nos llama la atención, porque si ya en este monto habíamos observado el origen, de donde provienen también empresas que forman parte del grupo, ¿no es verdad? Y que ahí hay también observaciones con relación al origen que deberían haberse realizado en su momento y no autorizar este incremento de capital. Ahora, ¿qué irregularidades encuentra el gobierno en relación a esta operación? Efectivamente se han encontrado irregularidades porque en lo que es noviembre del 2020, por ejemplo, se había ya solicitado también una capitalización y ya se había autorizado en ese tiempo. No obstante, cuando ya entra el actual director de la ASFI, no se le niega esa autorización, esa contabilización de lo que es la capitalización, precisamente porque no pueden demostrar el origen de los recursos, ¿no es verdad? Entonces ahí por eso hay estas observaciones en cuanto a lo que hacen a la capitalización. Hemos tenido inclusive varios recursos jerárquicos precisamente por el hecho de que se le observa este registro de capitalización
y se le rechaza al Banco Fácil esta capitalización. Entonces, si bien, por ejemplo, al final, con la autoridad que había nombrado el gobierno de Yanine Áñez, han querido nuevamente autorizar una capitalización, ya el director del ASFI también observa esta capitalización y se les niega que realicen la contabilización, el registro contable para precisamente, porque precisamente de la revisión que se hace no se encuentra la documentación suficiente para que demuestre el origen de los recursos. Es por eso que, precisamente, y por estos antecedentes que te señalo, que llama la atención la capitalización que se ha dado en 2020. Ahora, ¿por qué entonces tuvieron que avalar este proceso de capitalización los entonces ministros José Luis Parada y Óscar Ortiz? ¿Hay una explicación en torno a estos casos? Bueno, no sé si habrán avalado, ha sido durante, cuando ellos eran ministros. Hay que tener en cuenta que la autoridad de supervisión del sistema financiero tiene autonomía. En realidad, ahí quien ha autorizado este incremento ha sido el que era director del ASFI en su momento, el licenciado Gonzalo Romano, es verdad, y esta última parte que te digo que ha sido observada a finales de noviembre del 2020 por el licenciado Jorge Alberto Vargas Ríos, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de hacer esta evaluación y de autorizar esta capitalización es pues de la autoridad que ha puesto efectivamente estos ministros que estaban cuando estaban de ministro, como tú señalabas, el señor Parada y Óscar Ortiz. Entonces, ahí hay que señalar claramente este aspecto, ¿no es verdad? ¿Tuvieron algo que ver estos dos ministros durante su gestión? ¿Hay algún indicio de irregularidades, viceministra? No sabría decirte, no. La verdad, lo que nosotros estamos observando efectivamente es la capitalización. Observamos si efectivamente se ha hecho por parte de las autoridades en ese momento del ASFI la evaluación correcta de dónde provenían estos recursos, ¿no es verdad? Dado que ya se había dado un antecedente, como había dicho nuestro presidente, de esta solicitud donde no pudieron demostrar de dónde provenían los recursos. Y llama la atención que estos 87 millones de bolivianos que no se les había permitido, luego se incrementan o son los mismos que van aumentándoles algunos montos o lo han separado en montos, llegando a un monto casi de 106 millones de bolivianos. De todas maneras, ¿hay alguna implicación del Ministerio de Economía de entonces con este proceso de capitalización? Directamente no podría afirmar eso. La verdad, como te digo, la característica de la autoridad de supervisión del sistema financiero es de que tiene que tener esa autonomía. Lo contrario realmente quitaría esa autonomía. Yo no podría pronunciarme frente a esta consulta que tú haces. Ahora, finalmente, viceministra, han surgido una serie de denuncias en relación a la gestión del Banco Fácil. Hay accionistas que compraban bienes inmuebles con dinero de Banco Fácil, luego vendían al mismo Banco Fácil a un costo elevado. ¿Qué información hay? ¿Cómo avanzan las investigaciones en el caso de la intervención del Banco Fácil? Efectivamente, se están siguiendo los procedimientos, no es verdad, investigativos, y también están también yendo a las instancias judiciales, no es verdad, que es lo que surge, digamos, de la tarea de intervención y también, pues, de las observaciones que en su momento, a lo largo de todo este tiempo, ha estado haciendo la ASFI a esta entidad por tener operaciones que no eran las más correctas, ¿no es verdad? Tener prácticas que no son correctas. Esas son prácticas, pues, que no son correctas por parte de una entidad financiera. Se les ha ido sancionando, se les ha ido pidiendo que corrijan su actuar, ¿no es verdad? Y por eso también han entrado a un proceso de regularización, pidiéndoles planes correctivos. Y bueno, también en este interín han entrado en una cesación de pagos que ha llevado a la intervención. Es bueno señalar además que pues este banco se caracterizaba por cualquier
inspección que se hacía o por cualquier infracción que cometía, que se le quería cobrar o se le instaba a que tome acciones correctivas, ellos presentaban siempre recursos jerárquicos o iban a instancias judiciales para no cumplir con las instrucciones que le daba la autoridad de supervisión. Entonces, eso es importante también de señalar. No es verdad que a lo largo de este tiempo siempre se ha ido haciendo pues las correcciones y dándole a conocer al banco medidas correctivas frente a actuaciones que no eran las correctas, que iban en contra de lo que establecía la normativa, pero esta entidad se caracterizaba por resistir a cumplir lo que se le instruía y llevar esto a las instancias judiciales para poder seguir haciendo operaciones que no eran correctas. Muy bien, viceministra Espinosa, le vamos a agradecer la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchísimo gusto, un gusto estar y poder pues aclarar aspectos que hacen sobre esta situación y dar a conocer, ¿no es verdad?, que en cumplimiento de lo que dice la normativa se han tomado siempre las acciones que correspondían en lo que hace pues al gobierno de nuestro presidente y también cuando él era ministro de Economía.